Hola, hola, buenas noches, señoras y señores. Vamos a enlazarnos rápidamente al Facebook para iniciar con nuestra sesión de hoy. Grandísimo tema, sin duda, como todos los jueves. Hoy tenemos un expediente clínico en residencia en ortopedia y traumatología por el licenciado José Manuel Márquez Arellano. Los voy a dejar con él en unos momentos. Antes de eso, quiero enlazarme en Facebook a través de la página Yo Soy Médico 17, a quienes agradezco la página, les agradezco el espacio para que nos permiten y nos ayuden a llegar a más residentes, que es el principal objetivo. Primero, ser una plataforma de residentes para residentes, y segundo, también, evidentemente, abarcar a más residentes para que encuentren en un espacio donde puedan compartir y también recibir sabiduría. Una vez estando ya en Facebook, les voy a compartir pantalla y les voy a dejar el expediente clínico que tenemos en la tarde-noche de hoy. Un saludo a la gente que ya se conectó, un saludo a la gente del Facebook, ya estamos con ustedes. Vamos a compartir pantalla. Me parece que ya lo están viendo y adelante. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, servidor. Soy el licenciado José Manuel Márquez Arellano. El día de hoy estamos aquí en La Voz del Residente con un tema denominado el expediente clínico en lo que son las residencias en ortopedia y traumatología. Sí, el día de hoy les voy a hablar de todo lo relacionado con lo que es el expediente clínico, la forma, las notas, el consentimiento, todo lo que tenemos que hacer básicamente dentro del expediente clínico y que de alguna manera nosotros debemos de conocer y realizarlo de una forma correcta para poder evitar cualquier tipo de conflicto. En un momento dado, si se da este conflicto ya, saber nosotros cómo es lo que tenemos que llenar nuestro expediente, qué es lo que tenemos nosotros que hacer y cómo es debidamente llenado este expediente clínico, ¿sí? Comenzamos primero con el fundamento legal del expediente clínico, ¿sí? Este está establecido en la norma oficial mexicana 004, el cual se denomina del expediente clínico, y asimismo vamos a ver lo que establece el reglamento de la Ley General de Salud, que es el fundamento legal de este documento, de este expediente, que como tal conocemos nosotros y vemos día con día, ya sea en nuestro actuar profesional, ya sea en alguna institución pública, privada, pero es un documento de gran importancia. Sabemos que es un conjunto de información y datos personales de un paciente, en el cual se hace constar las diversas intervenciones del personal del área que lo haya atendido y en el cual se va a describir de la salud. ¿Qué es esto? Es el documento en donde nosotros vamos a establecer las atenciones que se le han brindado al paciente, ¿sí? A lo largo de estas atenciones que se le hayan brindado, ¿sí? Las veces que nosotros hayamos visto al paciente. Entonces, todo esto lo dejamos establecido en este documento. El campo de aplicación es de observancia obligatoria para todo el personal del área de la salud y los prestadores de servicios de atención médica en los sectores tanto público, social y privado, incluidos estos los consultorios a nivel nacional. ¿Qué es esto? Un consultorio, por más pequeño que sea, entonces debe de tener de igual manera su expediente clínico. ¿Por qué? Porque la misma norma nos lo establece, que es de observancia obligatoria. ¿Para quiénes? Para todo el personal y para todos los prestadores de servicios que tengan que ver con el sector salud. La conservación mínima del expediente, es de 5 años, así nos obliga la norma a resguardar este expediente
contados a partir de la fecha del último acto médico. Esto que es de la última atención que se le haya brindado a este paciente. Entonces, a partir de ahí, es un lapso de 5 años que tenemos esta obligación que nos establece la norma de resguardar este expediente. ¿Sí? Si en ese lapso de tiempo se nos extravía, se lo roban o pasa alguna situación, entonces debemos de reponer este documento. ¿Por qué? Porque debemos de resguardarlo, tenemos la obligación en este lapso de 5 años. La información al usuario, que es algo muy común, que nos toca el hecho de saber a quién proporcionarle esta información, a quién le vamos a decir, ¿sí? En qué el estado en que guarda el paciente, cuál es el estado de salud que presenta. Bueno, la norma nos establece que esta información verbal se le podrá proporcionar al familiar, tutor, representante jurídico o a la autoridad competente. Sí, hablando de un resumen clínico, el mismo debe de ser solicitado por escrito y de igual manera se le puede proporcionar a cualquiera de estas personas, ya sea familiar, el tutor, representante jurídico o alguna autoridad competente. El expediente clínico, ¿a quién se lo podemos facilitar este documento? ¿Sí? ¿A quién le podemos proporcionar copias de este documento, el acceso a este documento como tal? Bueno, nos establece la norma que esta información se le puede proporcionar lo que es alguna autoridad judicial, a los órganos de procuración de justicia o algunas autoridades administrativas. ¿Esto qué es? Únicamente a estas autoridades o a estas instituciones se les puede proporcionar este expediente. No se le puede entregar a cualquier persona. ¿Por qué? Porque tenemos la obligación, ¿sí?, de resguardar estos datos. ¿Por qué? Porque estos datos son propiedad del paciente, ¿sí? Esa información es confidencial y no se le puede proporcionar a cualquier persona. La confidencialidad nos lo marca que toda la información, como les decía, contenida en ese expediente clínico será manejada con discreción y confidencialidad. Y esta solamente podrá ser dada a conocer a terceros mediante una orden de autoridad. ¿Por qué? Porque así nos lo faculta o así nos obliga lo que es la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares, ¿sí? Y el hecho de no dar cumplimiento con lo que nos establece esta ley, entonces ya estamos vulnerando los derechos de los pacientes o de las personas que son los titulares de esta información. Las notas médicas dentro del expediente clínico nos establece que son todas estas documentos o estas notas, los cuales deberán de contener o mínimo lo que es la fecha, la hora, número de cama, número de expediente, nombre completo del paciente, ¿sí?, así como nombre y firma de quien las elabora. ¿Por qué? Porque hay ocasiones en las cuales no se establece el nombre completo. Se le pone, no sé, doctor Pérez y la firma. O únicamente la firma, o nada más le ponen algún nombre, pero la ley nos establece que deba de venir completo lo que es el nombre y la firma de quien los elabora. ¿Por qué? Para evitar ya sea confusiones o en un momento dado saber quién es la persona que elaboró estas notas, y estas notas deben de contener como mínimo estos requisitos. Las notas médicas que están contempladas dentro de la norma oficial son las cartas de consentimiento informado, lo que son el egreso voluntario, aún en contra de la recomendación médica, y esta se elabora conforme a lo dispuesto en el artículo 79 del Reglamento de la Ley General de Salud en materia de prestación de servicios. Sí, igualmente en todas estas notas debe de señalarse siempre lo que es la fecha, la hora, el nombre y firma de quien elabora estas notas. ¿Cuáles son las obligaciones en el llenado del expediente clínico? Debe de hacerse con una letra legible, sin faltas de ortografía,
si en tachaduras ni enmendaduras. Las observaciones deben de ser siempre claras, concretas y precisas. Usar una terminología técnico-médica y no usar abreviaturas. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? Cuando nosotros ponemos alguna abreviatura, no sabemos realmente si en un momento dado se le va a entregar el expediente a alguna autoridad o si alguna otra persona que esté leyendo este expediente pueda identificar qué significa esta abreviatura. ¿Sí? Pero si el día de mañana en una autoridad le toca interpretar esta abreviatura y si no lo hace de una forma correcta, bueno, entonces ahí también podemos tener nosotros un problema. Además de que la norma oficial nos establece que no se pueden utilizar este tipo de abreviaturas. ¿Sí? Así que hay que tener mucho cuidado en eso para no incurrir en una omisión, en una violación a lo que nos establece la norma. Este es un ejemplo de una nota, la cual en algún momento se establece que no reúne los requisitos. ¿Por qué? Porque primeramente no se entiende, ¿sí? Y cuando llega alguna autoridad, ellos leen la nota y van a decir, no sé qué significa. Los van a mandar llamar para que se la traduzcan, para que les digan qué es lo que tiene y entonces van a tener que comparecer ante esta autoridad. Lo que son de lo que les comentaba, las notas que pueden aparecer y que están establecidas en el expediente, lo que son las cartas de consentimiento informado, que es un documento muy importante, ¿sí? De gran trascendencia en el expediente clínico. ¿Por qué? ¿Sí? Porque este consentimiento informado, ¿sí? Es en donde el usuario, el paciente, va a dar su consentimiento, va a dar la autorización para que se realice o se practique algún tratamiento, ¿sí? Y este documento se firma con el objetivo de previamente hacerle conocer a este paciente la enfermedad, el padecimiento que tiene, el procedimiento que se le va a realizar, los riesgos y posibles complicaciones que se pueden presentar y cuáles son los beneficios, ¿sí? Son estas 4 situaciones lo cual debe de entender él previamente antes de realizarse un procedimiento. ¿Sí? Este es el objetivo que tiene este consentimiento, de hacerle saber al paciente estas situaciones y que él esté consciente de los riesgos del procedimiento, de la enfermedad que tiene y cuáles son los beneficios que él va a obtener por este tratamiento o este procedimiento. ¿Cuáles son los requisitos mínimos? Lo que es el nombre de la institución a la que pertenezca este establecimiento, nombre de razón social o de la denominación del establecimiento, el título del documento que en la parte de arriba diga consentimiento informado, lugar y fecha en la que se emite y el acto autorizado, ¿sí? El cual está facultando al profesional para que realice este procedimiento. Asimismo, lo que es el señalamiento de los riesgos y beneficios esperados con el acto médico autorizado, ¿sí? Que sea consciente de cuáles son los riesgos. Normalmente se ponen los más comunes, pero sabemos que todas las cirugías pueden conllevar diferentes riesgos, ¿sí? Y establecer los más que se puedan para que el paciente o familiar estén consciente de esta situación. Asimismo, la autorización al personal de la salud para que la atención en caso de una contingencia o de una urgencia derivada del acto autorizado. Sí, esto atendiendo al principio de lo que es la libertad prescriptiva. El nombre completo y la firma del paciente, si su estado de salud lo permite, si en caso de que no lo permita, lo puede firmar él o algún familiar que esté más cercano y pues se encuentre presente en ese momento. Así también lo que es el nombre completo y firma del médico que proporciona esta información y recaba el consentimiento para el acto específico que fue otorgado, ¿sí? Y en su caso se asentarán también los datos del médico tratante, ya eso es dependiendo
de los criterios de cada médico. Asimismo, el nombre completo y la firma de 2 testigos. ¿Esto para qué? Para que el día de mañana no pueda decir el paciente o el familiar de que no sabía, de que no firmó, de que no le explicaron. Bueno, para eso son los testigos y en un momento dado se pueda mandar llamar a estas personas en caso de que suceda esto, de que nos digan o no se reconozca la firma de este documento como tal. Lo que es una adición a la norma oficial, que es el artículo 82 del Reglamento de la Ley General de Salud, que nos establece que este documento deberá ser impreso, redactado en una forma clara, sin abreviaturas, enmendaduras o tachaduras. ¿Por qué es importante esto? Porque muchas veces nos ha tocado cuando luego un médico nos dice, oye, es que tu consentimiento informado, no, pues es que no tenía el documento, pero el paciente me dijo que se aceptaba y yo le expliqué y él me autorizó a realizar tal o cual procedimiento. Bueno, entonces aquí la ley nos establece que este documento siempre debe de ser impreso, ¿sí? En el cual se debe de firmar para poder otorgar este consentimiento, esta autorización. No podemos decir que el consentimiento se dio de una forma verbal. Por lo tanto, siempre debe ser un documento impreso. Como ya les decía, en ese consentimiento debe venirse y establecerse claramente la enfermedad, el procedimiento, los riesgos y los beneficios. ¿Qué eventos requieren obligatoriamente un consentimiento? ¿Sí? Firmar este documento. Primeramente, lo que es el ingreso hospitalario, todos los procedimientos de cirugía mayor, los procedimientos que requieran una anestesia general, lo que es una salpingoclasia y vasectomía, los trasplantes, la investigación clínica en seres humanos, los que sea de necropsia hospitalaria, los procedimientos diagnósticos y terapéuticos considerados por el médico como de alto riesgo o cualquier procedimiento que entrañe una mutilación, ¿sí? Estos forzosamente deben de establecerse un consentimiento informado. Sí, debe ser firmado por el paciente o algún familiar y debe de contener los requisitos que ya les había comentado. Les reitero, ¿quién debe firmar este documento? Siempre lo debe de firmar el usuario de los servicios de atención médica. Y en caso de ser incapacitado, bueno, el familiar más cercano en vínculo que esté con él o en su caso un representante legal, algún tutor o la persona que esté en ese momento con él. ¿Sí? Porque hay ocasiones en las cuales lo lleva algún amigo, lo lleva algún vecino. Bueno, si se encuentra incapacitado esta persona, este individuo o la persona que lo acompañe, él podrá firmar este documento. Las urgencias no requieren un consentimiento informado, ¿sí? Esto nos lo establece así el artículo 81 del reglamento de la Ley General de Salud en materia de prestación de servicios de atención médica, el cual nos dice que cuando no sea posible obtener autorización por incapacidad del paciente y ausencia del familiar, los médicos autorizados del hospital, previa valoración del caso y en acuerdo por lo menos con 2 de ellos, se llevará a cabo el procedimiento terapéutico que el caso requiera, dejando una constancia por escrito dentro del expediente clínico. ¿Sí? Eso es lo que nos marca este artículo y es el que nos faculta para realizar el procedimiento, ¿sí? En caso de que se presente una urgencia y no se encuentre algún familiar o el paciente esté incapacitado. Nos marca la ley como una urgencia, que es todo problema médico quirúrgico agudo que ponga en peligro la vida o la pérdida de un órgano o una función y que ésta requiera una atención inmediata. Otras cartas de consentimiento informado. Esto, ¿por qué es importante? ¿Sí? Nos lo establece aquí la norma y nos dice que el personal de salud podrá obtener cartas de consentimiento informado adicionales a las ya previstas cuando lo estime pertinente
sin que ello sea obligatorio el empleo de formatos impresos. Aquí nos faculta para realizar diversas notas o diversas cartas de consentimiento informado mayores a las que ya nos estableció como forzosas, pero ¿esto por qué? ¿Sí? Porque sabemos que cualquier procedimiento, por más pequeño que sea, incluye un riesgo, ¿sí? Y algo muy importante es, si se va a realizar algún procedimiento, se va a dar algún tratamiento que pudiera ser riesgoso, que ustedes sepan, ¿sí? De que puede tener alguna complicación, la recomendación sería que les firmen una carta de consentimiento informado, que le hagan saber al paciente o a la familia que se puede correr riesgos, que puede haber complicaciones, para que el día de mañana ellos no digan de que no sabían, de que es que nunca me explicaron, no tenía yo consentimiento, ¿sí? Por eso es importante esto. No únicamente tenemos que llenar las cartas que nos marca la norma en este artículo 10.1.2, sino podemos nosotros realizar el llenado de otras cartas de consentimiento informado. Aquí nos autoriza que este no sea o se puede hacerlo de forma no impresa, pero siempre nosotros vamos a recomendar que sea de forma impresa para no dejar lugar a dudas que se firmó y que se enteró de este documento. ¿El consentimiento informado es una excluyente responsabilidad? No, ¿sí? No es un excluyente de responsabilidad médica, ¿sí? Cuando exista una actuación negligente de los médicos o instituciones de salud involucrados, ¿sí? Ya estos son criterios que marca la Corte. El acto médico que involucra un alto riesgo al paciente, que fue realizado sin acreditarse un caso de urgencia o sin recabarse un consentimiento informado, se reputará como una negligencia médica por transgredir lo que es la lex artis y en un momento dado incumplir lo que nos establece la norma. Esto siempre y cuando se acredite la existencia de un daño y que tal acto negligente originó o fue un factor determinante en su producción. ¿Sí? Por lo tanto, si no se llena un consentimiento, si no se firma esta autorización, desde aquí nosotros podemos manejar que hay una negligencia si existiera algún daño en contra de este paciente. ¿Sí? Por lo tanto, se debe de llenar este documento, uno, porque nos lo marca así la norma oficial, y dos, porque los criterios también así nos los establecen. Lo que es el egreso voluntario, ese sí pudiera ser en un momento dado excluyente de responsabilidad, y nos dice que es un documento por medio del cual el paciente o el familiar más cercano, tutor o representante legal solicita el egreso, ¿sí? El egreso con pleno conocimiento de las consecuencias que dicho acto pudiera originar, ¿sí? Cuando ya previamente se le explicó al paciente o al familiar cuáles son los riesgos o las consecuencias de que se vaya sin la autorización del médico, ¿sí? Él nos debe de firmar este documento, en donde sí nos puede excluir de incurrir en alguna responsabilidad. ¿Por qué? Porque fue en contra, ¿sí?, de la indicación del médico. ¿Cuál es la característica? El usuario, familiar, tutor o representante legal deben de firmar este documento en el que se expresen claramente lo que son las razones que motivan este egreso. Este documento debe ser firmado por dos testigos. Uno será designado por la institución, por el hospital, y el otro por el familiar o el paciente, para que quede constancia de esta situación y de que estaban debidamente enterados. Como les comentaba, este documento, ¿sí?, relevará de la responsabilidad al hospital o al establecimiento, y así como al médico que esté atendiendo o que sea responsable de la atención de este paciente. ¿Y cuál es la importancia legal de realizar el correcto llenado del expediente clínico? Bueno, primero, el expediente clínico es un documento legal porque así lo marca la norma.
Es el único medio de defensa legal que se tiene para nosotros acreditar y evidenciar los actos médicos. ¿Sí? Es con lo que nosotros podemos acreditar que se atendió al paciente, cuáles fueron las condiciones, cuál fue el tratamiento, cuándo se vio al paciente, ¿sí? Que no se le abandonó. Todo esto va a venir establecido en este expediente, en este documento. Y en caso de verse envueltos en un procedimiento legal, es el único medio de defensa que se tiene para nosotros acreditar nuestro actuar profesional. Y por último, es una obligación legal. ¿Por qué? Porque así nos lo marca la norma oficial y así nos lo marcan los criterios, ¿sí? Los cuales, como ya les decía, si no se llena un expediente clínico, desde aquí vamos a hablar nosotros que es una negligencia. Por eso es importantísimo el llenar estos expedientes clínicos y que el mismo sea llenado de una forma correcta, ¿sí? De parte de su servidor, licenciado José Manuel Márquez Arellano, sería todo. Espero que haya sido de su agrado, ¿sí? Cualquier duda, pregunta, sugerencia, pueden hacérnoslo llegar a través de nuestras redes sociales, tanto Facebook, Twitter, Instagram, que es @medicallegalcentermx, o en nuestra página de internet, que es www.medicallegalcenter.com, nuestro correo electrónico atención.mlc@gmail.com. De parte de su servidor no me queda más que agradecer el favor de su atención y reiterarles que estamos a sus órdenes para cualquier situación. Pueden seguirnos a través ya sea de nuestras redes sociales, también lo que es en YouTube, en la página de Medical Legal Center. Por su atención, muchísimas gracias. Eso fue todo por hoy, amigos. Muchas gracias. Nos vemos el próximo jueves. Saludos.